Bienvenidos nuevamente al nuevo programa de Estamos Aquí del canal Revelación Televisión y vamos a hablar de un tema muy complicado, un tema que realmente va a tocar el corazón de mucha gente. Decirte que mi corazón ha sido tocado muy fuerte con este tema porque vamos a hablar acerca del abuso psíquico y abuso físico, o sea, todos los tipos de abuso que hay, todos los tipos de abuso que pueden agredir tanto a una persona que le puede hacer incluso callar su boca, algunos suicidarse, algunos coger una depresión tan grande. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Porque yo no sé si algunos de los espectadores se pueden sentir identificados, si alguna vez te has sentido que te han abusado físicamente, psicológicamente, que has recibido algún abuso cuando eras niño, pues el programa vamos a hablar de esto y para ello necesitamos que vosotros los espectadores estéis con nosotros, nos contéis a través de los mensajes YouTube, a través de la página info@revelaciontu.com, nos habléis y nos digáis cualquier cosa que queráis comentar, si alguna vez habéis sentido este tipo de abuso en vuestra vida. También en la pantalla puedes ver a través del WhatsApp, nos puedes escribir cualquier mensaje y vamos a estar aquí en directo compartiendo con vosotros todo lo que realmente queráis contarnos y queráis hablar. Y entonces para hoy, para el día de hoy, tenemos también una invitada muy especial. Pero antes vamos a seguir con la aplicación para poder ver el programa. La podemos ver a través de revelaciontelevisión.com y a través de la app para móvil, tanto para Android como para Apple. También tenemos una app para televisión. Esa app para televisión tiene cobertura de más de 300 canales. Estamos Apple TV, Amazon Fire TV y luego también ahora recientemente se está también trabajando con el Samsung Smart TV. Quiere decir que nosotros somos una cadena Revelación Televisión que trabajamos 24 horas, estamos de lunes a domingo abiertos para ti y para los espectadores para que puedan conocer temas de interés. Y volviendo al programa acerca del abuso físico y el abuso psicológico, tengo una invitada que ahora sí quiero presentarla porque es una gran amiga y creo que reúne todas las cualidades, por lo que me ha contado, para poder estar aquí. Bienvenida, Mari Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Elizabeth, por invitarme. Estoy agradecida con Dios de poder estar en este programa y espero que mi testimonio puedan haber personas que se identifiquen y sobre todo que alcance a muchos y que con ello puedan ser también libres, así como lo soy hoy en día yo. Realmente Mari Carmen es una persona que para mí me inspira mucho porque toda la vida que ha tenido de sufrimiento y de dificultad, ella ha sido una mujer valiente que ha seguido adelante, ha seguido aferrada a Dios, que ha sido lo que le ha dado el motor, ¿no?, para poder seguir. Y es una madre ejemplar para mí dentro de la iglesia. Yo veo cómo sus hijos están sirviendo y cómo todo lo has hecho sola con la ayuda de Dios. Sí, es verdad, resalto tanto la ayuda de Dios porque Él me dio a mis hijos y por la ayuda de Él, la fuerza que me da, Has podido seguir adelante. he podido salir adelante. O sea, ni lo dudo, es porque Dios ha estado presente conmigo todo el tiempo. Sí, y ahora a lo largo del programa vais a conocer un poquito más acerca de su testimonio, que es un testimonio, os adelanto, muy fuerte. Ha recibido todo tipo de abuso, así que es un testimonio que yo sé que a muchos va a impactar, mucho. A mí me ha impactado realmente. Y volviendo al primer tema, vamos a tocar el primer tema del día, que vamos a hablar acerca del abuso, de cuáles son los tipos de abuso, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de abuso físico y psicológico, pero queremos resaltar dentro de todos los espectadores que hay muchos tipos de abuso. Está el abuso sexual, está el abuso emocional, está el abuso de autoridad y está el abuso espiritual. ¿Me podrías comentar, Mari Carmen, cuál de estos tipos de abusos has podido vivir en tu vida? Bueno, yo puedo decirte que los he vivido todos, pero empecemos con el abuso sexual. Sí, realmente. Yo tengo que destacarte, Mari Carmen, que muchas veces cuando se habla de abuso, la gente recibe el abuso y no sabe que está siendo abusada. La gente muchas veces
y sobre todo las mujeres, que muchas veces nos dicen que somos el sexo débil, entre comillas, pero las palabras hirientes de la pareja, las palabras hirientes de los padres, todo eso es un tipo de abuso. El abuso que también puede haber laboral, que también lo hemos comentado, que es el abuso de autoridad, eso también está en los trabajos, está en las iglesias, está dentro de la familia la autoridad. En algunos países también hay abuso de autoridad si eres hombre o eres mujer. Entonces, el abuso es muy amplio y yo creo que muchos de los espectadores se han sentido abusados, pero no son conscientes. Muchas veces se normaliza tanto porque las personas no entienden que están siendo abusadas. Y hoy es un programa para que nosotras, desde la voz de Cristo, porque la palabra nos enseña, ¿no?, que cuando estamos con Él, también somos su boca para hablar. Declaremos que somos libres y que no tenemos que ser esclavas de nadie, solamente tenemos que estar con Cristo y ser libres en Él. Y entonces, preguntarte, de estos 5 abusos que hemos visto en la pantalla, ¿cuál es el que más te ha impactado en tu vida, Mari Carmen? De los 4 abusos, perdón. Todos son muy importantes. Pero ¿cuál es el que más te ha dolido en tu corazón, el que más te ha costado sanar? El emocional, las palabras. Las palabras. Sí, ese es muy fuerte porque eso te quedas ahí. A lo mejor tú un golpe lo puedes olvidar fácilmente, sí, pero las palabras... Es que las palabras muchas veces se clavan como cuchillos. Las palabras, tú puedes declarar vida sobre alguien y puedes maldecir sobre alguien y esas palabras, aunque pase el tiempo y aunque perdones, las recuerdas en tu corazón y en tu mente. Y muchas veces el enemigo, porque estamos hablando de Cristo, pero también está el enemigo, es el que viene a recordarte las malas palabras, que a lo mejor esa persona te ha pedido perdón, que a lo mejor tú ya tienes que perdonar, pero muchas veces esas malas palabras siguen recordando y es ahí donde trabaja el enemigo. Sí, siguen haciéndote daño, siempre están ahí. Te machaca, ¿no? Una expresión, puedes decir, te está machacando todo el tiempo, ¿no? Y sobre el abuso, por ejemplo, espiritual o el abuso sexual, ¿tú crees que a lo mejor lo has olvidado para poder normalizarlo en tu vida? O... Yo creo que el abuso sexual, en mi caso, es tan vergonzoso, tan asco, que yo creo que su cerebro automáticamente lo encapsula en algún lugar porque uno no quiere que nadie lo sepa, ni siquiera lo quiere recordar. Bueno, pues para eso vamos al segundo tema de hoy. Vamos a hablar acerca del abuso sexual. El abuso sexual puede ser tanto en mujeres como en niños, pero nos vamos a centrar, por el caso del testimonio de ella, en abuso sexual en niños. Y si podéis mirar en la pantalla, vemos que 1 de cada 5 niñas a nivel mundial ha recibido un abuso sexual, que equivale al 20% de las niñas. Impresionante. Pero 1 de cada 13 niños también ha recibido abuso sexual, que equivale al 7, el 8% de esos niños. Quiere decir que estamos en una sociedad que por desgracia está totalmente depredada, porque ¿quién puede tocar a uno de esos niños? Es que es algo que para mí, mi mente no lo puede entender. Yo tengo un hijo de 6 años, Carmen, y tú tienes también 3 niños. ¿Cómo es posible que alguien quiera tocar y quiera hacer algo y pueda sentir placer con algo así? Es algo que mi mente no puede entender. Entonces es una transgresión sexual tan abominable a los ojos de Dios que Dios realmente lo condena y Dios realmente está en contra de ello. ¿Qué nos puedes contar sobre ese abuso sexual que recibiste de pequeña? Bueno, yo creo que yo tendría, voy a decir una edad más o menos, pero tenía que estar más o menos entre los 7 y los 10 años. No recuerdo la edad, recuerdo algunas imágenes, algunas cosas. Y eso porque hace poco me tuve que enfrentar a todos estos recuerdos porque estaban allí. Y le pedí al Espíritu Santo de Dios que me ayudara a sanar, porque obviamente sabía que había algo que estaba pendiente. Y recordaba cómo un tío, un hermano de mi padre, me llevó mi padre me había enviado a llevarle comida, vivíamos en el campo totalmente. ¿Qué edad tenías? Yo creo que más o menos estaba entre los 7 a los 10 años. En la edad como tal no la recuerdo, pero sé que era muy niña, muy pequeña. ¿Y te mandó él a que llevaras comida? Sí, nosotros vivíamos en el campo, pero no el campo como España, que es campo y uno le da risa, era campo. Y caminé como una media hora, 20 minutos, no sé qué tanto, a llevarle comida
alimentos a su casa, él tenía a su esposa y sus hijos. Pero cuando me vine, él quiso venirse conmigo. ¿Y era muy de noche? No, era de día, sino que como pasaba en una de las montañas, tú sabes que debajo de los árboles se ve un poco más oscuro, Sí. pero era de día. Y él me metió miedo, o sea, como que alguien nos perseguía, o como si algún animal venía, o sea, él me metió muchísimo miedo para poder aprovechar y abusarme. Y luego me llevó hasta la casa, pero yo nunca lo comenté con nadie. ¿Pero qué te hizo? Es que automáticamente en el momento que fui abusada, es como si algo me acusara, como si... Pero ¿el qué te hizo? O sea, el abuso, ¿cómo sentiste que te estaba abusando? ¿Qué te hizo? Porque me manoseó, me tocó y tocó mis partes, o sea, fue el abuso, fue un abuso como tal, pero eso automáticamente ya... es como, ¿cómo me explico? Es como siendo tan pequeña, estamos hablando que no había luz, por lo tanto no había internet, no había televisión, o sea, no había forma de ser más consciente de lo que me había hecho, pero era asqueroso. O sea, que él te tocó, no te dejaba moverte. No, él me cogió en su brazo, o sea, él me apretó así, o sea, me quedé, yo no podía escapar de él, porque era niña, él era un hombre pues grande. Pero lo que quiero decirte es la sensación de desprotegida, la sensación que me dejó, que marcó mi vida totalmente, fue como de un rechazo hacia mí misma. Tuve que vivir con eso. ¿Te sentiste culpable? Y sentirme culpable, es que yo no encuentro la palabra de decirlo, de que no se lo podía contar a nadie, porque era malo, era feo. O sea, siendo una niña yo sentía que era muy malo aquello. O sea, tú no hiciste nada, realmente fue tu tío, el hermano de tu padre, que tú fuiste a llevarle algo y él cogió, te movilizó y se aprovechó de ti. Y realmente tú no hiciste nada, pero automáticamente a ti te creó como condenación. Sí. Y de que tú habías hecho algo mal, ¿no? Sí, desde ahí para acá empecé a sentir algo como que no me importa nada, ¿sí? O sea, como que dentro de mí se entró como una rebeldía dentro de mí, o sea, era algo que había un rechazo hacia mí misma. Es que es normal, Sí. Mira, tenemos algunos mensajes, Mari Carmen, de Odalis, nuestra amada Odalis del equipo de evangelismo de Iglesia Roca Eterna. Mandamos un beso a toda la Iglesia Roca Eterna, a los pastores Jorge y Cristina, a todas las personas que sé que nos están viendo y nos están apoyando, porque realmente esto es posible también por ellos, ¿no? Y nos manda bendiciones, amén. Odalis. Muchas gracias. También Marisol, una amiga y compañera, nos dice buenas tardes, bendiciones hermanas. Luego también nos manda un tal Joaquín Jiménez, de Venezuela. De Venezuela. Buenas tardes desde San Antonio de Táchira, de Venezuela. De mi casa en Venezuela. Luego tenemos a María. ¿Cómo puedo identificar si una persona cercana está sufriendo abuso emocional o psíquico, aunque no lo diga abiertamente? Está muy bien, porque era lo que nos estabas comentando, ¿no? De que cuando tú recibiste ese abuso, tú automáticamente te callaste, te cerraste y no eras capaz de comunicarlo. Pero tú, sabiendo que has pasado por eso, ¿cómo crees que se puede ayudar a esos niños? O que tal vez ¿cuáles son los rasgos? Sí, pero yo creo que la conducta en el niño, si somos bien cuidadosos, se va a notar, porque el niño automáticamente se vuelve rebelde. O sea, que era lo que nos estabas contando, o sea, que tenía mucho odio. Yo sentía una rebeldía y como que no le tengo miedo a nada. Así, me da igual si me tiro al río, si me tiro a cualquier... O sea, no tengo miedo, o sea, como que no me importa mi vida, porque automáticamente eso entra en tu vida. O sea, que tú tenías ganas de morir. No, a mí me daba igual tu vida. Sí, lo que pasa es que no me moría por nada. Yo me tenía para venir a España, pero yo lo intentaba, me lanzaba donde fuera, no tenía miedo. Entonces, ¿tú crees que para los papás que a lo mejor nos están escuchando, para poder identificar si sus hijos han tenido un abuso, que estén pendientes de ellos, ¿no? Que vean si su conducta es distinta, si están más retraídos, si hay como mucha más rebeldía o simplemente no quieren hablar porque se sienten avergonzados? Para esos papás,
¿tú qué herramientas le darías como una supermamá que eres? Si tú detectas Uy, algún Dios cambio. mío, yo les digo que generen confianza en sus hijos, porque es muy bonito que sus hijos puedan contarles todo desde que empiezan a decirte me gusta un chico, me gusta esto, me gusta una chica, o sea, que generen esa confianza, porque es que lo Lo he más hecho, mira, perdona, pero es que yo lo estoy haciendo eso con Micael, es que la has dado, porque yo con Micael, que tiene 6 añitos, yo estoy haciendo eso, o sea, de hablarle, que me lo cuente todo, que me diga cómo se ha sentido en el colegio, que me diga, incluso me dice si le gusta alguna niña, ya todo, con 6 años. es que todo. Que me lo cuente todo, porque tiene que haber una confianza tal de saber que tenemos apoyo, Y que tienen amor, apoyo. y mucho amor. Es que, volviendo al tema, el motivo por el cual tú tampoco hablabas, ¿tú te sentías apoyada por tus padres para poder hablar este tema? No, 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 a mí me esperaba todo el tiempo una chancla, un regaño, un grito, o sea, yo, es que no... O sea, que también recibiste maltrato, ¿no? Físico. Exacto. Pero hablamos de maltrato físico porque, bueno, una chancla o algo, la corrección a un niño, a ver, una chancla yo no digo, bueno, pero me refiero, ¿qué tipo de maltrato físico de niña tú crees que has recibido así que haya sido impactante de los que... Bueno, en mi caso fue fuerte porque mi madre siempre estuvo enferma. Yo no recuerdo a mi madre que haya sido una mujer alentada. Por lo tanto, la responsabilidad de la casa toda era mía. Yo era la que cuidaba a los niños, la que preparaba todo. Entonces, yo era la responsable de todo y eso me hacía llevar, como decimos allí, mucho palo. Porque todo lo que le pasara a mis hermanos era culpa mía. Todo era culpa tuya. Y no sé, y no era un tirón de orejas, o no, era un garrote, un palo, una correa. ¿Y qué es el episodio más traumático de maltrato físico que hayas recibido por tus padres? Lo que tú hayas recordado que te haya a día de hoy impactado. Bueno, el físico, de verme correr la sangre por las veces que me pegaban así por la cara. Pero hay uno que me impactó mucho una vez que, por una travesura que hicimos entre mi hermano mayor y mi padre cogió lo primero que encontró y él no se dio cuenta, digo yo, yo creo que no se dio cuenta, que un árbol y le sacó las hojas y me pegó con eso y eran un agajo de naranjo y tenían unos pinchos, los naranjos tienen unos pinchos muy grandes y me los clavó por todo. Después me estuvieron sacando los pinchos del cuerpo. Wow. Y con tu mamá también, ¿no? También te... Mi madre es que fue criada un poco peor que yo si quieres contarnos algo del testimonio de tu madre, sí, porque no, me has contado y todavía estoy pensando sobre lo que me contabas de tu mamá, todo lo que ha pasado tu mamá. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón abre la boca. Y una persona que realmente no ha sido instruida por Dios, pues el maltrato de palabras es fuerte. Y en el caso de mi madre fue una niña que lo vengo a saber hace poco, que empiezo a preguntarle cosas y me ha contado de que a ella la castigaban, el abuelo la amarraba en el campo. Las casas son de palos, ¿no? Sí. Y techos de, no sé, como chozas. Sí. Y entonces la amarraron con un mecate al palo. Pero la amarraron ella... de los pies la colgaron. Oh, Dios mío. Y le daban con un palo. Dice que mamá que ni siquiera la abuela se podía meter porque no podía quien la defendiera. Y cuando ya estaba allí más muerta, la soltaban. ¿Y eso era algo habitual, lo que le hacían a tu mamá? Pues yo no sé si eso qué tan habitual fuera, pero ella siempre me habla de esa golpiza que le dieron. Madre mía. Entonces, claro, ella recibió mucho maltrato y yo pienso que ella pues tampoco lo sabía hacer con nosotros. De eso nos daba lo que ella recibió. Madre mía. Mira, tenemos un mensaje de Joaquín Jiménez Tarazona. A pesar de haber pasado por todo, la felicito por haber superado y poder educar a 3 hijos. Muchas gracias. Y comentar que esos 3 hijos tienen a 2 niñas hermosas, preciosas, siervas de Dios que adoran a Dios de verdad, y a tu hijo Samuel. Cuéntame. Sí, mira, quiero comentar, el hermano que nos está escribiendo, Joaquín, fue una persona muy importante en Venezuela para nosotros, que les amo mucho y que de verdad estoy agradecida que su tiempo nos prepararon.
Qué bueno. Pues yo creo que todo lo que me sucedió es lo que me hace hoy en día intentar de llenar a mis hijos de amor. Mira, tienes otro mensaje. Qué valiente, María Carmen. Saludos, Antonio. Te pone unas flores. Tan hermoso. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que, mira, otro mensaje de Antonio. Enhorabuena, Elizabeth y Mari Carmen. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, al escuchar todo esto, se quedan impactadas. ¿Por qué? Porque es que se dice pronto en un programa, pero un abuso físico, así como me estás diciendo, el de tu mamá, que mi mente no lo puedo entender. Cuéntanos más cosas de tu mamá, porque también tuvo abuso sexual tu mamá. Sí. ¿A temprana edad o era mayor? No, a temprana edad. Ella me comentó que el abuelo pues se emborrachaba, le gustaba tomar mucho y cada vez que salía... ¿Él era el abuelo, su papá? El papá de mamá. El papá de tu mamá. Sí, y cada vez que él salía llegaba borracho. Ellos tenían sus caballos y iban al pueblo, hacían las compras y cuando ya no podían más se venían con caballo y con las compras. Entonces él llegaba borracho y él en medio de su borrachera intentaba abusarlas. Ellas eran muchas niñas y la abuela. Ay, Dios mío. ¿Todas sus hijas? Todas sus hijas, eran puras hijas, sí. Hay un hijo varón que es el mayor y entonces ellas pues huían al monte, ese les hacía tiros porque no se dejaban abusar de él. Y ella tío quiere decir que les pegaba tiros a las hijas porque no se dejaban abusar. Sí, las cogía a tiros, ellos tenían que huir si no las mataba. Entonces, imagínate pues lo que tuvo que vivir mi madre y la abuela durmiendo en el monte, pasaron mucho trabajo. Entonces, claro, mi madre, ahora vengo a entender muchas cosas y el Señor ha hecho tantas cosas en mí porque al principio yo la culpaba a ella de todo. Pero es que la vida de tu mamá es muy fuerte. Muy fuerte. Y era lo que me estabas comentando el otro día, que quién sabe si en una de esas golpizas le dio incluso a la cabeza a tu mamá y la afectó. O sea, es muy fuerte. Lo que nos estás contando no es nada sencillo y no es nada fácil. Y yo estoy muy sorprendida de cómo Dios te ha sacado de todo esto. ¿Cómo conseguiste superar todo ese maltrato físico de la niñez y todo ese abuso? Porque también falta otra cosa, que si la quieres contar, ¿no? Lo que me estabas comentando de que cuando eras muy pequeñita te vendieron. Sí, bueno, de verdad que vengo de una familia bastante disfuncional y para ellos era normal, porque eran personas totalmente de campo y personas sin estudio. Y lejos de Dios. Y muy lejos de Dios. Personas que si hubieran tenido más cercano a Dios. Ellos practicaban también mucho la brujería. Allí nunca se iba al médico, sino al curandero. Entonces, cuando empiezo a ver toda hacia atrás y a indagar y a preguntar, me doy cuenta de que de verdad estaban en manos por decirlo así, del listillo, del chanclas. Y bueno, en su tiempo mi padre, pues en medio de la necesidad, porque de verdad yo creo que mi papá se dejó deslumbrar por un hombre que vino a trabajar en la finca nuestra y él tenía una camioneta. Yo veía que ese señor cada vez que venía, ese hombre, porque no le vamos a llamar señor, ese hombre cada vez que venía a la casa me traía algo especial para mí. Y cuando uno es niño, uno todo lo que tenías? son igual entre los... Yo creo que tendría por ahí 9, 10 años. 9, 10 años. Y él me traía cosas especiales para mí. Él me traía cosas especiales y me decía algo que nunca me olvidé. Tienes que comer para que crezca rápido. Y yo me preguntaba, ¿y por qué quiere que crezca yo tan rápido? Bueno, lo cierto es que después de que muere mi padre y en el entierro, me di cuenta que una mujer me trataba mal. Me gritaba cosas, que me había quitado a mi marido, cosas así. Y ahí fue donde me di cuenta, porque mi padre y ese hombre mueren al mismo tiempo. O sea, a ti te vendieron, pero tú no te diste cuenta yo no hasta que tu papá y él se murieron. Sí, fue que por los comentarios de la gente te habían vendido, que tu papá te había vendido. Sí, que ya estaba negociada. Ya estabas negociada. Sí.
Entonces, claro... Pero creo que tu papá te dijo algún comentario, ¿no? Sí, También porque cuando me hacen estos comentarios, entonces yo empiezo a recordar cosas. Por ejemplo, días antes de que mi padre muriera, me llevó a una finca que estaban haciendo una casa y yo le digo, papá, qué casa tan bonita. Dice, ¿te gusta? Yo le digo, sí. Dice, aquí vas a vivir tú con Julano. Entonces, claro, cuando ya pasa todo esto, después del entierro de mi padre, es que empiezo a llorar, porque nosotros no pudimos regresar al lugar donde vivíamos con él, no pudimos regresar más. Y entonces la gente, alguien de la iglesia, porque es que mi mamá en ese tiempo aceptó a Jesús, ellos conocieron en ese tiempo de Dios, en ese mismo mes ellos conocieron de Dios. ¿Pero cuándo? Eso fue como en el 80 y algo. Vale. Sí, en ese tiempo. Y cuando él me dice, pero ¿por qué tú tanto lloras si tu padre te vendió? Entonces yo, claro... Porque estabas llorando el luto de tu padre y te estaban diciendo, ¿por qué lloras Sí, más bien Dios te libró. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, pues sí, que prácticamente me habían vendido, que estaba, por lo menos estaba apalabrada, no sé cómo se puede decir. Y quiero decir que al día de hoy me doy cuenta que Dios me libró hasta de mi propio padre. Dios te protegió, Dios te guardó, Dios no permitió que eso ocurriera. Es verdad que me imagino que el sufrimiento de tu papá, que falleciera, fuerte, pero vemos la protección de Dios en tu vida, Sí. porque lo que me has contado de tu mamá también, Es o sea, tu fuerte. mamá ha tenido una vida mucho peor todavía. Sí. O sea, pero aún así, yo sinceramente le doy gracias a Dios por lo que ha hecho contigo. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que tal vez han sido maltratadas por sus padres o incluso vendidas o abusadas? ¿Algún mensaje que les dé esperanza? Mira, yo no lo encontré antes. Yo no lo encontré antes, no, ni en el licor, ni enamorándome de alguien. Yo no encontré tranquilidad ni paz porque cuando dormía yo tenía mis imágenes de todo. Claro. Pero yo vine a ser libre cuando Jesús me llamó por su nombre. Porque fue ahí cuando realmente yo conocí de su palabra, de su amor, de cuánto Él me amaba y por eso di mi vida a Cristo. Porque cuando tú te das cuenta que aunque pasaste esos procesos, Dios estaba ahí contigo, pero no te moriste. Porque te protegió todo. Claro, me pudieron haber matado, me pude haber suicidado, o sea, tantas cosas pude haber sucedido, más Él me guardó. Entonces, ahí vino palabra de Jehová a mi vida, que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. O sea, yo me imaginaba cómo su palabra entraba hasta los tuétanos y cómo discernía los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso es lo que hace Dios. Mira, ni la ciencia, no hay nadie, porque te pueden dar una pastilla, te pueden para que duermas un poco, pero tan solo cuando Dios entra en la vida de una persona hay un cambio realmente. Y tú decides también dejar todos los tuyos, porque estoy hablando de algo que me sucedió, más mis propias cosas que hice por mi voluntad, ¿no? Y cómo Dios, es que es un antes y un después. Hoy me acosté mal y al otro día, ¿dónde estaba eso que me hacía llorar? Ya no existe. Amén. Porque si lo recuerdas, no te hace daño. Tu niño te dice, mamá, te quiero. Ah. ¿Eres tan buena? Oh, mi Samuel. Tu Samuel. Mira, ya estoy llorando. Es que yo cuando escucho los testimonios de la gente, me toca mucho. Que seguimos con el programa y... Es que tengo unos hijos maravillosos, de verdad. Dios me ha restituido. Mira, lo que el enemigo me quitó en mi infancia me lo ha dado con ellos. Tengo 3 hijos maravillosos que aman profundamente a Jesús, que lo sirven. Me da tanta alegría cuando veo a mi Camila, que está en el grupo de intercesión, cómo adora, cómo en la noche lo busca, cómo Fernanda le canta, le adora a Dios, cómo Samuel llega con la Biblia todas las noches a decirme, mamá, ¿te toca la palabra a ti hoy o me toca a mí? O sea... Pero ¿sabes por qué? Fuiste madre.
tomaste la autoridad como madre, la autoridad que Dios te dio, y dijiste, hasta aquí, mi generación. Hasta aquí llega el se chancla. rompe. Exacto. Y a partir de ahora mi generación serán benditas, serán bendecidas, serán libres y serán usadas para Dios. Yo me acordaba muchísimo este versículo que está en Éxodo 20, es que Éxodo 20 es impresionante, pero creo que es del 5 en adelante, donde dice que Él visita la maldad de los padres en los hijos, ¿no? Entonces yo creo que también este es un mensaje para todos los padres, ¿no? A veces lo que hacemos nosotros, para bien o para mal, eso repercute en nuestros hijos, ¿no? Y yo pienso que todo lo torcido, lo distorsionado que se vivió en mi generación, a mí me tocó pagarlo. Lo pagué muy duro, muy fuerte. Pero cuando yo me hice madre, te diste cuenta, ¿no? O sea, yo conocí el amor, o sea, es que es un amor tan grande y ahí pude sentir el amor de Dios. Porque si yo puedo amar a mi hijo tanto, protegerlo, cuánto es Dios con nosotros, sí, mira todo lo que hizo Dios por nosotros, dio su vida, o sea, lo que me pasó a mí no es nada comparado con lo que sufrió Jesús. Amén, amén. Mira, si podemos poner el versículo de Mateo 18:6, porque es un versículo que realmente toca el corazón, es el mismo Jesús hablando. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crean en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino del asno y que se hundiera en lo profundo del mar. También. Aquí Dios está, Jesús desde su propia boca está diciendo, declarando que nadie toca a sus niños, nadie toca a sus hijos, a los niños, a los escogidos, a los que Él tiene, sus ovejas, algunas pueden estar perdidas, pero son suyas, que Él va a tomar venganza y Él va a protegerlos, porque tenemos un Dios tan bueno que perdona, que protege, que guarda. Y yo es lo que veo en ti, en tu vida, Mari Carmen. Yo he visto cómo Dios te ha protegido. Hasta el día de hoy Dios te ha protegido. Porque todo lo que me estás contando, ¿de qué país es? ¿Dónde lo sufriste? Esto lo sufrí en Colombia. En Colombia, en la frontera. En la frontera, exactamente. Y ahora estás en España. Sí, yo luego en mi juventud y mis años más maravillosos de mi vida los he vivido en Venezuela. Y es otra cosa. Es otra cosa. Pero allí conocí a Jesús. Allí encontré personas maravillosas como el hermano Joaquín, su esposa. De verdad, allí pasé cosas extraordinarias. Es que Dios es bueno. Sí. Y volvemos a otro tema, sobre el abuso emocional y de autoridad, que es un tema que también queremos tocar. El tercer tema, abuso emocional y de autoridad. Y aquí tenemos un dato importante que dice, según la Organización Mundial de la Salud, solo entre el 10 y el 30% de las víctimas infantiles de abuso sexual lo hablan o lo denuncian. Entonces, esto tiene unas razones por las que esos niños, como bien nos contabas, no se atreven a hablar. Es el miedo a no ser creídos, el sentimiento de culpa o vergüenza, amenazas que le pueden hacer las personas, los abusadores, la falta de confianza de los papás, porque los papás a lo mejor los maltraten o los traten mal, y desconocimiento de lo que realmente pasaba. Volviendo al tema del abuso sexual que recibiste, ¿tú sabías lo que era tener tú tenías conocimiento de lo que te estaban haciendo? Porque a lo mejor tú ni sabías, ni te habían informado de no, porque era muy pequeña y lo que... No sabías lo que estaba pasando. Claro, realmente. Y lo que digo yo, a lo mejor un niño de 10 años hoy en día, por lo menos en los colegios ya se hablan de ese tema. Entonces, yo en ese entonces... No sabías nada. No sabía nada, solo mi sensación de que había sucedido algo horroroso que repudiaba, que no aceptaba, y algo que había sido obligado, forzoso. Entonces, eso no te deja hablar. Claro. Por eso es tan importante lo que estábamos hablando al principio, el que como mamás, como papás, creamos confianza en nuestros hijos, que todo lo bueno y lo malo nos lo puedan contar, que tengamos la palabra de Dios abierta, que le hablemos de Jesús. Jesús aborrece todo eso. Jesús es un Dios que liberta, que perdona, que restaura. Jesús es un Dios de amor, no va a permitir nada de eso, no quiere eso. Y las personas que lo hacen son personas que están lejos de Jesús, personas que no aplican la palabra de Dios a su vida. Y desde aquí, desde el programa Revelación Televisión, queremos hacer un llamamiento a decir que nosotros como cristianos, como personas que creemos en Jesús, toda persona que cree en Jesús y que aplica la Biblia en su vida, esto Dios
no puede existir. Y si existe es que esa persona no está firme con Dios y está totalmente alejada del plan de Dios. Podéis, por favor, contactarnos a través de revelaciontelevisión.com, a través del WhatsApp, a través de YouTube. Queremos seguir hablando con vosotros, queremos que nos sigáis comentando todo lo que tengáis que comentaros. Si hay algún testimonio, yo sufrí también abuso, o yo lo superé gracias a Jesús, o Jesús ha cambiado mi vida y todo el maltrato Dios lo ha cambiado, o Jesús ha restaurado mi matrimonio, que por desgracia hay tantos matrimonios, tantas mujeres maltratadas, tantos hombres maltratados también. Entonces, hoy es un día para que hablemos y declaremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Amén. Amén. Y algo que quiero preguntarte, Mari Carmen, cuando tú veías a ese hombre que te abusó, cuando lo volvías a ver, ¿qué sentías? ¿Sentías Pues, como...? Estaba intentando recordar más imágenes acerca de eso y yo no recuerdo volverlo a ver más. Se quitó del medio. Yo no sé si él se fue de allí, yo no tengo esa memoria, no la tengo, yo solamente me acuerdo de lo que sucedió, pero yo nunca más lo he vuelto a ver. Otra vez el cuidado de Dios sobre ti, el cuidado de Dios apartando todo lo que... muchas veces las personas que no creen en Dios, dice, si has pasado por situaciones difíciles, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero volvemos a lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es que Dios necesita personas que el Espíritu Santo habite en ellas y que sean transformadas. Una persona transformada por Dios no va a hacer estas cosas. Una persona que tiene a Jesús en su corazón no va a hacer estas cosas. A consecuencia del pecado, a consecuencia de las malas acciones, es lo que hace que esas personas hagan todo eso mal. Claro. Pero a pesar de las consecuencias que ella ha recibido, del maltrato que ella ha recibido, vemos la mano de Dios sobre ti, el cuidado de Dios sobre ti y cómo Dios te ha hecho cambiar totalmente. Porque tu carácter, tu personalidad de cuando eras antes a cuando eres ahora, porque yo me imagino que después de haber vivido todo lo que has vivido, el rencor, la rebeldía, el odio, tenía que estar impregnado en ti, ¿no? ¿O no? Claro. Bueno, yo siempre me dediqué al cuidado de mi madre y a trabajar para sostener a mi familia, a mis hermanos, pero realmente el odio, no sé si puedo decir odio, a lo mejor un poco de resentimiento, porque siempre ha habido un respeto muy grande por mis padres, que no, pero sabía que algo dentro de mi corazón había un rechazo por mi madre. Y cuando yo acepto a Dios, yo veo a los hijos que abrazan a sus padres, a mi mamita, y yo no podía hacerlo. Yo en Navidad, feliz año mamá, feliz cumpleaños, le daba un abrazo, solo en esas fechas. Y yo veía cómo mis hermanos se le colgaban a mamá, la abrazaban, la besaban, y yo no. Entonces yo empecé a darme cuenta ya como... También porque tú eras la mayor y eras la que más recibiste. Sí, más recibí. Pero yo empiezo a darme cuenta que ya siendo una mujer cristiana, empiezo a darme cuenta que había algo que no estaba bien en mi relación con mi madre. Entonces empiezo ahí a buscar, a indagar y me doy cuenta que cuando nacen mis hijos, cuando nace Fernanda, que es la mayor, empiezo a cuidarla tanto, a amarla. Y entonces ahí es donde me empecé a sentir rechazo muy fuerte por mi madre y le dije que dónde estaba ella, que no se dio cuenta de lo que me sucedía. Y empecé a culparla. Y ella no sabía, me dijo que no, que era una mentirosa, porque eso era mentira que me hubiera pasado. E incluso ya yo estoy hablando de que tenía 31 años, 32 años. ¿A día de hoy la has perdonado a tu mamá? Sí, al día de hoy, sí. Y te sientes libre por ello. Sí. Porque realmente decir a los espectadores, cuando tenemos falta de perdón en tu corazón, le estamos atrayendo más al enemigo en nuestra vida y Dios nos quiere hacer libres a través del perdón y a través de todo. Pero yo te hablo de mi vida. Yo desde que me he convertido a Jesús, mi carácter ha cambiado mucho y todavía sigue cambiando mi carácter. Y yo me imagino que contigo igual, porque cuando tú vienes a Cristo, Dios cambia tu carácter, te hace perdonar, te hace ser transformada. Volviendo al tema, a los temas que estamos hablando, vamos al siguiente tema del abuso espiritual, porque realmente es algo que no se habla, es un tema tabú, pero el abuso espiritual existe.
el abuso espiritual en las iglesias, el abuso espiritual en diferentes denominaciones. Por ejemplo, hay un dato muy importante que dice que según una encuesta de más de 8.000 personas realizados por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que es el defensor del pueblo a nivel español, alrededor de 1,13% de los adultos en España recuerdan haber sido víctimas de abuso sexual en un contexto religioso durante su infancia o adolescencia. Esto equivale a unas 440.000 personas. Aquí nos estamos basando principalmente en la Iglesia Católica, ¿vale? Pero dentro de todas las instituciones, el abuso, el abuso sexual a los niños, el maltrato a los niños, es algo que en España ha existido y en España sigue existiendo. Y es algo que se tiene que denunciar, porque los niños no se tocan, los niños son de Dios. Y cualquier persona que reciba abuso tiene que abrir su boca y decir, soy libre, no tengo por qué aceptar eso. Marcar límites, es decir, yo he sido creado no para recibir abuso, he sido creado para estar libre y para declarar cuando alguien me está abusando, eso no es de Dios, eso que estás haciendo no es de Dios, no lo recibo. Porque nosotros tenemos la opción de recibir palabras de abuso o no recibirlas. Y también tenemos la opción como mujeres de poner límites, ¿verdad? Y de no seguir aceptando el abuso. Comentarte con el abuso espiritual, por ejemplo, lo podemos ver también en las iglesias. Cuando yo estaba en una antigua iglesia, yo tenía un líder que ya no está ejerciendo el pastorado, que yo amo mucho a su esposa, están separados, pero yo sí he sentido un abuso espiritual por parte de ese líder, porque tenía que ser como él, con mucho control, si eres mujer no puedes hacer esto. Tenía a la mujer también muy controlada y se tuvo que quitar del cargo del pastorado, se lo tuvieron que quitar. Entonces, yo me imagino no solamente ese caso a nivel mío personal, todos en algún momento, el abuso espiritual hay que tener mucho cuidado porque somos todos hijos de Dios y como hijos de Dios, aunque estemos debajo de una cobertura que es muy importante, Mari Carmen, la cobertura de Cristo y la cobertura de la Iglesia y el respetar a tus pastores, pero si el pastor está en mal camino, tú no tienes por qué seguir ese mal camino. Claro, no se puede aceptar. Y no puedes seguir haciendo lo que el pastor. Pero solamente destacaros que gracias a Dios estamos en una iglesia bendecida, en una iglesia que se respeta, que se levanta. Y bueno, y simplemente comentar que si tal vez eres cristiano y te encuentras en un lugar donde no se te escucha, ¿no?, donde a lo mejor te sientes como que te reprimen o te sientes agobiado, criticado, juzgado, simplemente porque tienes que hacerlo como lo dice la persona y no hay una explicación tampoco. Tal vez sean momentos de que tú ores y busques Dios, ¿qué quieres hacer? Porque muchas veces pensamos que el movernos de una iglesia es algo muy malo. Y yo sé que este tema es muy tabú el que estoy hablando, pero a veces Dios te mueve de lugares, porque Dios tiene un propósito contigo más grande en otro lugar. Así y porque es. el propósito que hizo ahí ya terminó. Es importante que donde estemos plantados, arraigados, sintamos que nuestros dones fluyen, sintamos el respaldo, la cobertura y que podamos ir creciendo. Cuando estamos en un lugar y sentimos que no podemos avanzar, tal vez una alarma o que mirarte e inspeccionarte qué está pasando conmigo y decidir, Señor, guíame, ¿no?, dónde tengo que ir. ¿Por qué lo cuento? Porque muchas veces este tema es muy... A lo mejor me estoy metiendo en un tema un poco difícil, ¿no? Pero las personas yo creo que somos guiadas también por el Espíritu Santo. Y Dios es el que nos mueve y el que nos guía a ir a lugares, ¿no? ¿Tú qué nos comentarías sobre esto? Es un tema un poco... Sí, yo creo que hay fin de tiempo, ¿no? O fin de temporadas. Puede Claro, ser que el crecimiento de ese... No tienes por qué quedar en un sitio donde está seco, donde no hay movimiento del Espíritu Santo, donde no hay liberación, donde no hay sanidades, donde no se está fluyendo el Espíritu Santo. Si estás seco en un lugar, tienes que moverte. Muchas veces nos retrasamos en el ministerio por quedar bien con la gente y no tenemos que quedar bien con la gente, tenemos que quedar bien con Dios. Yo estoy plantada en esta iglesia porque estoy creciendo en liberación y estoy creciendo y porque veo el mover del Espíritu Santo. Pero si no hay mover del Espíritu Santo, yo no voy a perder el tiempo en un lugar. Claro, es que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y a ser discípulos y a ver la manifestación de Dios. Y avanzar, a crecer. Entonces, creo que es importante escuchar también la voz de Dios, ¿no? Si
tú oras y Dios te direcciona a moverte, pues hazlo, obedece. Siempre que seas un cristiano maduro, ¿vale? Sí. Que no seas un cristiano que tienes pecado, ahora está todo el mundo en contra de mía, me voy a otra iglesia, luego me voy a otra iglesia. No, no estamos hablando del salta iglesia y del el llanero solitario. Estamos hablando de que donde tú estés, crezcas. Donde tú estés, te sientas. Si no creces, a lo mejor creces por debajo y estás dejando pecados. Eso es crecer también. Que donde tú estés se manifieste el Espíritu Santo. Que donde tú estés haya liberación. Que donde tú estés se mueva Dios. Si estás seco. Que tenga un crecimiento. Si estás seco, que yo he tenido tiempos de estar en lugares donde he estado seca, es porque Dios está diciendo, muévete, hay más. Estoy de acuerdo, totalmente. Vale, tenemos varios mensajes. De Fernando Daniel, bendiciones amadas, hermanas en Cristo Jesús. De Francisca Jiménez, nos pone un corazoncito así, mira, la ponemos en pantalla. Esperanza, bueno, pero este es de tu hijo, mamá, te quiero, sí. que me ha hecho llorar tu hijo. Bueno, y siguiendo con el tema, aparte del abuso espiritual, vamos a ir al tema del maltrato físico y psicológico en adultos, ¿vale? Comentaros que esto es algo muy habitual, esto es algo más de lo que creemos, y que cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o un familiar a nivel mundial. Tremendo. O sea, cada 10 minutos hay una muerte de una mujer. Que las víctimas de violencia de España de género en España ya llevamos desde el 2003 1.118 asesinadas. Que hay muchos asesinatos de mujeres que tal vez no tenían, no pudieron, no sintieron la ayuda, no hablaron, no denunciaron, o simplemente denunciaron y el hombre tomó represalias, pero es un tema que hay que abordar y que hay que cortar. Todos esos maltratadores, todas esas personas que maltratan a su pareja, necesitan escuchar de Jesús, necesitan revestirse de Cristo, necesitan leer la palabra, porque Jesús siempre ha levantado a la mujer. Sí, Jesús siempre ha amado a la mujer. Jesús no ha condenado a la mujer. Así mismo es. La mujer samaritana, tantas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Que Dios levantaba, todo el mundo las condenaba y Él las levantaba, no peques más. O sea, Dios es un Dios perdonador, pero si esos hombres que escuchen más la palabra, que reciban a Cristo en su corazón, esto no puede ser aceptable. Creo que la sociedad está inmensamente falta de amor, les falta a Dios. Porque las personas cuando aman al Señor, cuando lo obedecen, no es capaz de hacer uno lo malo. Automáticamente tú sientes que eso está mal y no se hace. Claro. España necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. España necesita de Cristo. El mundo nosotras necesitamos de Cristo, porque cuando estamos fuera de Cristo somos distintas. Exacto. Y necesitamos a Dios, lo necesitamos. Dice Marisol, eres la niña de sus ojos. Amén. Más mensajitos. Fernando dice, Dios es bueno y fiel, poderoso, y a pesar de lo que estemos pasando, Dios nos ofrece su amor y Él nos guarda del mal. Francisca, bendiciones, mis amadas. Hay muchos mensajes realmente. Hay muchas personas que están escribiendo, y darles gracias a cada uno de los que estáis ahí, que estáis escribiendo, apoyándonos, porque realmente es lo que necesitamos. Necesitamos eso, de que muchos vean el programa, que compartáis el programa, que podáis seguir mandándonos mensajes y que podamos tener ese feedback, ¿no? Porque realmente es un tema tan fuerte, ¿no? Sobre el abuso y el maltrato, que por desgracia hay muchas parejas que lo están pasando, hay muchas mujeres que lo sufren en silencio, hay hombres que tal vez están sufriendo en silencio también, porque no creo que sea solo la mujer que lo recibe, hay hombres que también reciben maltrato. Hoy en día es por igual. Sí, y eso como hijas de Dios tenemos que denunciar, ¿no? Y tenemos que decir, marcar límites, aconsejar a esas mujeres que tal vez, o esos hombres que tal vez se están sintiendo así, que pongan límites, que busquen de la presencia de Dios, que clamen, y que Dios va a traer respuesta. Así es. Pero poner límites, hay que ponerlos. Hay que poner límites. Hay que poner límites. A veces yo creo que uno se confunde, ¿no? Porque cree que porque esa persona me ama, le tengo que tolerar la falta de respeto y el maltrato. Y amor no es eso. No. O soy una buena cristiana, voy a aceptarlo porque Él es el varón. Eso es algo muy normal también. Soy buena cristiana, voy a aceptarlo porque Él es el varón. No.
Lo malo es malo y lo bueno es bueno, no hay que aceptar nada, porque para que una relación sea sana y la toxicidad se vaya, eso no hay que aceptarlo, hay que orar y hay que echarlo fuera, porque Dios restaura matrimonio, Dios restaura vida, Amén. Dios restaura casas. Así Amén. es. Y vamos al último tema del día, que vamos a hablar de qué dice Cristo ante estas injusticias. ¿Qué nos dice Cristo ante estas injusticias? Pues mira, Cristo nos habla en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí está hablando de Jesús está diciendo a los discípulos que aquel que me da ropa, que me da abrigo, que me da de comer, que me da, se lo está haciendo, que se lo da a una persona, me lo está haciendo a mí. Directamente. Y ahí le está diciendo, cualquiera que haga bien con alguien, me lo está haciendo a mí. Y cualquiera que haga mal con alguien, me lo está haciendo a mí. Está diciendo que todo el mal que tú estás dando a otra persona, yo lo estoy recibiendo como tu creador y tu padre. Y luego en Proverbios 31, 8, 9, Mari Carmen, es el tema que hoy queremos destacar. Si lo quieres leer. Claro. Abre tu boca Abre por tu el boca. por el mudo, por el derecho de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. No es tiempo de callar. No porque seamos iglesia tenemos que callar, al contrario, tenemos que hablar y decir la verdad de Cristo. Y Cristo no quiere la injusticia, Cristo no quiere el abuso, Cristo no quiere el maltrato, Cristo quiere matrimonio, familias sanas, restauradas para su gloria, para poder restaurar a otros y porque Dios va a hacer grandes cosas a través de esas familias restauradas. Amén, así Amén. es. Así es. Amén. Y yo no sé si tienes en un minuto puedes dar un pequeño mensaje de esperanza, tal vez a esas mujeres como tú que han seguido adelante. ¿Qué les dirías a ellas para pasar por todo ese valle oscuro y seguir adelante en Dios? Bueno, muy fácil. Yo le diría que solas no lo podemos hacer, que es importante clamar al Padre, buscar su rostro y orar a Él y perdonar, porque un violador podemos decir que no tiene perdón y no merece el perdón, pero tú o yo no puedo ser esclava. No. Entonces tengo que soltar perdón, aunque por muy duro que sea hay que perdonar, y cuando tú perdonas y cuando tú conoces a Dios, Él te ayuda. Hay un versículo que me encanta, dice, mira que te mando a que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Donde quiera que vayas. Entonces, si yo clamo a Dios, si yo intento perdonar, el Señor me va a ayudar a hacerlo. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mira, Mari Carmen, otro mensaje. Eileen, una mujer que admiro, que también hace programas aquí, es una gran sierva de Dios. Dice, saludos y bendiciones Elisa y Mari Carmen. Excelente programa. Muchas gracias, Eileen. A ver si un día lo hacemos juntas. También me gustaría estar con ella. Luego también tenemos otro mensaje de Antonio Jesús. Dice, es verdad que influye el abuso espiritual en el cristiano. ¿Sirve de algo ministrar exorcismo, liberación para ayudar a estos traumas o dolencias? Muchas gracias. Claro que sí. Es que realmente algo súper importante, que realmente eres libre porque te hicieron liberación. Tú recibiste liberación y tu familia en la Iglesia Roca Eterna. Sí, yo he estado en el encuentro, en el encuentro aquello fue poderoso. Siempre es poderoso. Y realmente la única forma, desde hace 3 o 4 años yo recibí liberación, y en eso estuvo mi amiga Yusmari, que aprecio muchísimo, que estuvo ayudándome, y fue fuerte. Qué fuerte. Fue fuerte, pero bueno, le doy muchas gracias al Señor, porque gracias, puedo decir que también hay un dicho que dice, y lo usan mucho en los Estados Unidos, dice que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Pues sí. Es que muchas veces Dios nos hace pasar por el valle oscuro para no que nos haga pasar, pero permite. O sea, permite, porque... Para levantar esa guerrera y ese guerrero de Dios. Pues soy una leona. Soy una leona, amo a mis hijos, los cuido, y le doy gracias al Señor porque todo esto que pasé me hace cuidarlos, me hace amarlos, me hace que ellos confíen y que ellos tengan recuerdos de que mamá me ama, de que mi mamá estuvo allí para mí. Entonces mi consejo es, la primera es que sin Dios yo creo que no se puede ser libre.
Yo creo, no, estoy segura. Necesitamos. La liberación es tan importante y es algo que escasea mucho en las iglesias y hay que liberar. Y hay que manifestar el reino de Dios. Necesitamos de Dios en nuestras vidas porque sin Él no podemos. Tu niña te dice, te quiero mucho, eres la mejor mamá y te amo mucho, estoy muy feliz estando contigo, beso, te veo, mamá. Otro que nos va a hacer llorar, Samuel. Te amo, otra Samuel. vez. Carmelina Mejía dice, no sé lo que, Reyes, aleluya, hermana, dice, aleluya, hermana, amén. Claro. Bueno, tenemos bastantes mensajes. Volviendo al tema, deciros que la liberación es súper importante. Yo creo que es algo importante en las iglesias que se tiene que manifestar porque muchas personas no son libres porque necesitan liberación. Hay personas que no pueden ser libres de las adicciones, del alcohol, del abuso, de la falta de perdón. La falta de perdón. Necesitan liberación. Es verdad que Dios puede liberar a través de la palabra, a través del ayuno, buscándolo, pero también Jesús liberaba y hacía liberaciones. Y vemos cómo Jesús manifestaba el reino y ayudaba a esas personas porque lo necesitaban. ¿Tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús? Totalmente. Amén. Totalmente. Y es algo que se está perdiendo mucho en las iglesias. Y volviendo al tema, yo no sé si tal vez tú que nos estás escuchando has pasado por una situación de abuso, por alguna situación traumática en tu vida. Ahora es el tiempo de que hables, de que lo comentes, de que te liberes, de que sueltes perdón, de que pidas ayuda ahí donde te encuentres, que nos puedes escribir al WhatsApp, puedes escribirnos a info@revelaciontelevisión.com también, contarnos tu testimonio. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para ministrarte si es necesario, lo que necesites, porque realmente Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte y Dios quiere restaurarte. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos y quieres soltar una oración. Sí. Rápida, muy rápida. Padre amado, yo te ruego en el nombre de su Hijo Jesús que las personas que nos están viendo o quizás las que van a ver este vídeo en los próximos tiempos, Señor, te ruego misericordia, su amor, su bondad, Señor, y que permite, Señor, que puedas entrar en su corazón y hacer libre, Señor, Amén. porque Él es el único el que trae libertad sobre nuestras vidas, Señor. Amén. Lo que la ciencia no puede, tú lo haces todo, Amén, papá, amén. Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Y volviendo, cada uno de los que estáis ahí, gracias por interactuar con nosotras. En Cristo tenemos esperanza, en Cristo somos libres. Cristo quiere darte nuevo comienzo, libertad, sanarte, suelta perdón, no tengas temor, escríbenos si necesitas ayuda. Estamos aquí porque realmente nos importas y al que más le importa es a Cristo. Amén. Carmen, gracias por acompañarme. Ha sido una bendición, me has hecho llorar. Muchísimas gracias. Me has hecho llorar. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que espero que esto toque el corazón de muchos y sobre todo muchas personas que han sido abusadas se den cuenta que si lo han intentado con todo, inténtalo con Jesús. Cristo te ama, Cristo tiene esperanza para ti, Cristo quiere darte salvación y lo más importante, Cristo quiere hacerte libre, porque Él ha creado su creación para que sean libres en Él y la libertad venga a través de su Espíritu. Estamos aquí. Cualquier cosa, escríbenos porque realmente vamos a seguir hablando de estos temas, de temas importantes que tal vez toquen tu corazón y estamos aquí desde Revelación Televisión para escucharles y para interactuar. Muchas gracias.